Cápsula científica de la corteza cerebral. ¿Qué es la corteza cerebral? La corteza cerebral hace referencia al estrato exterior del cerebro. Esta capa está formada por fina película de tejidos nerviosos que envuelve la superficie de los hemisferios cerebrales. Gracias al correcto funcionamiento de la corteza cerebral, los humanos tenemos la capacidad de percibir aquello que ocurre y rodea, así como de imaginar, pensar, tener capacidad de juicio y decisión, y finalmente la capacidad de entender y producir el lenguaje. Principales cisuras. Las cisuras más importantes son cisura central, cisura lateral y cisura externa. Las cisuras son el pliegue profundo en la corteza cerebral que abarca todo el grosor de la pared del cerebro. Capas de la corteza cerebral. La principal característica de la corteza cerebral es que está constituida por diferentes capas de sustancia gris. Estas capas conforman la estructura de la corteza y definen su organización estructural y funcional. La capa molecular, también conocida como capa plexiforme, es la región más superficial de la corteza cerebral y por lo tanto la de más nueva aparición. En la capa molecular también se pueden encontrar fibras aferentes que se originan en el tálamo y asociación y comisurales. Capa granular externa. La capa granular externa es la segunda región más superficial del córtex y se encuentra por debajo de la capa molecular. Contiene un gran número de pequeñas células piramidales y estrelladas. Capa piramidal externa. La capa piramidal externa, tal y como su nombre lo indica, está compuesta por células piramidales, se caracteriza por presentar una forma irregular, es decir, el tamaño de la capa incrementa desde el límite superficial hasta el límite más profundo. Capa granular interna. La capa granular interna está compuesta por células estrelladas que se disponen en forma muy compacta. Posee una elevada concentración de fibras dispuestas horizontalmente, conocidas como la banda externa de Baillarge. La capa ganglionar. La capa ganglionar o capa piramidal interna contiene células piramidales muy grandes y de tamaño mediano. Asimismo, contiene un elevado número de fibras dispuestas horizontalmente que forman la banda interna de Baillarge. Capa multiforme. Finalmente, la capa multiforme, también conocida como capa de células polimórficas, contiene básicamente células fusiformes. Asimismo, contienen células piramidales modificadas que contienen un cuerpo celular triangular u ovoide. Lóbulos cerebrales. Lóbulo frontal. En los humanos es el más grande de los lóbulos del cerebro. Se caracteriza por su papel en el procesamiento de funciones cognitivas de alto nivel, tales como la planificación, coordinación, ejecución y control de la conducta. Por extensión, también hace posible el establecimiento de metas, la previsión, la articulación del lenguaje y la regulación de las emociones. Además del lóbulo frontal, hace la capacidad para tener en cuenta a los demás y establecer teorías de la mente. Lóbulo parietal. Se encuentra los lóbulos frontal y occipital. Se encarga principalmente de procesar información sensorial que llega de todas las partes del cuerpo, como el tacto, la sensación de temperatura, el dolor y la presión, y es capaz de relacionar esta información con el reconocimiento de números. También hace posible el control de los movimientos gracias a la cercanía a los centros de planificación del lóbulo frontal. Además, recibe información visual proveniente del lóbulo occipital y trabaja creando asociaciones entre este tipo de datos y otros inputs provenientes de otras áreas. Lóbulo occipital.
En los seres humanos es el menor de los 4 principales lóbulos del cerebro y se encuentra en la zona posterior del cráneo, cerca de la nuca. Es la primera zona de la neocorteza a la que llega la información visual. Por lo tanto, tiene un papel crucial en el reconocimiento de objetos cuya luz es proyectada sobre la retina. Aunque por sí misma no tiene la capacidad para crear imágenes coherentes, estas imágenes son creadas a partir de procesamientos de estos datos en una zona del cerebro llamada área de asociación visual. Lóbulo temporal. Lóbulos temporales de cada hemisferio se encuentran a los laterales del cerebro, dispuestos horizontalmente y pegados en las sienes. Reciben información de muchas otras áreas y lóbulos del cerebro, y sus funciones tienen que ver con la memoria y de reconocimiento de patrones en los datos provenientes de los sentidos. Organización funcional de la corteza funcional. La corteza cerebral puede organizarse también en función de las actividades que se llevan a cabo en cada región. En este sentido, determinadas zonas del córtex cerebral procesan señales específicas de la naturaleza sensitiva, motora y de asociación. Áreas sensitivas. Las áreas sensitivas son regiones de la corteza cerebral que reciben información de la naturaleza sensitiva y se encuentran estrechamente vinculadas con la percepción. La información accede al córtex cerebral principalmente a través de la mitad posterior de los ambos hemisferios cerebrales. Las áreas primarias contienen las conexiones más directas con los receptores sensitivos periféricos. Áreas motoras. Las áreas motoras se encuentran en la parte anterior de los hemisferios. Se encargan de iniciar los procesos cerebrales relacionados con el movimiento y dar lugar a tales actividades. Áreas de asociación. Las áreas de asociación de la corteza cerebral se correlacionan con las funciones de integración más complejas. Estas regiones desempeñan actividades como los procesos de memoria, cognición, la gestión de emociones y el desarrollo de razonamiento, la voluntad o el juicio. Células nerviosas de la corteza cerebral. La corteza cerebral presenta una gran variedad de células en su interior. Concretamente, se han especificado 5 tipos distintos de neuronas en esta región del cerebro. Células piramidales. Las células piramidales son neuronas que se caracterizan por presentar una forma de pirámide. La mayoría de estas células contienen un diámetro de entre 10 y 50 milímetros. Células estrelladas. Las células estrelladas, también conocidas como células granulosas, son neuronas de pequeño tamaño. Suelen presentar un diámetro entre unos 8 milímetros y poseen una forma poligonal. Células fusiformes. Las células fusiformes son neuronas que tienen su eje longitudinal y vertical en su superficie. Se encuentran concentradas principalmente en las capas corticales más profundas del cerebro. Células horizontales de Cajal. Las células horizontales de Cajal son pequeñas células fusiformes que se encuentran orientadas horizontalmente. Se hallan en la capa más superficial de la corteza cerebral y cumplen un papel crítico en el desarrollo de esta región del cerebro. Células Martinotti. Las últimas neuronas que constituyen la actividad neuronal de la corteza cerebral, que son conocidas células de Martinotti, constan de pequeñas neuronas multiformes presentes en todos los niveles del córtex cerebral.